Problema de choque de conservación del momento angular. Tenemos una bala, vamos a llamar su masa m, con una velocidad v y que según un ángulo de 30 grados choca contra este disco que forma parte, vamos a llamar su masa m1, forma parte de un péndulo, esto tiene radio r, un péndulo que tiene una longitud que vamos a llamarla d y una masa que vamos a llamarla m. Los valores numéricos están en el enunciado. Yo lo voy a hacer con letras, luego doy el resultado numérico. Entonces, como el sistema no tiene fuerzas externas, es decir, la bala lleva una velocidad y luego se queda incrustada en el disco y luego el disco junto con el péndulo pues sube un ángulo determinado. Entonces, como no hay fuerzas externas, el momento angular L es constante. Es decir, lo que vamos a hacer es calcular el momento angular antes y después vamos a calcularlo después del choque, cuando ya la bala está incrustada en el péndulo. La forma de calcular el momento angular pues lo vamos a hacer de dos maneras. El de antes lo vamos a calcular con la fórmula de la definición, que es el momento de la cantidad de movimiento, es decir, distancia por producto vectorial de m por velocidad. Y para el de después, como ya es un conjunto de sólido rígido que gira, lo vamos a calcular con la otra fórmula, que esto se puede calcular como el momento de inercia por la velocidad angular que lleve. Como la velocidad angular es una pregunta del problema, pues una vez que lo igualemos podremos calcular la velocidad angular. Bien, el momento angular antes es, lo voy a poner en módulo, es el de la bala, porque el péndulo está parado y no tiene velocidad. Entonces, el módulo será distancia. Pues la distancia tiene que ser, cuando la bala va a chocar, pues es la distancia de la barra D más el radio. Por lo tanto, pongo D más R. Luego, producto vectorial, ya sabéis, se multiplica, bueno, la masa es la de la bala. Vamos a ponerla antes. Masa, y luego la distancia D más R y luego por la velocidad V. Bien, una vez que tenemos, bueno, y el seno, claro, es un producto vectorial y el seno del ángulo que forma el radio de giro con la dirección de V. Si esto lo prolongo, como estos son 30 grados, pues lógicamente serán 60 grados. El ángulo que forma radio de giro con dirección de V. Por lo tanto, seno de 60 grados. Bueno, pues estos valores numéricos, si ponéis los valores numéricos del enunciado, os tiene que salir 0,2706 y ya sabéis las unidades: metro cuadrado, kilo, segundo. Bien, vamos a ver ahora el L después, el momento angular después. Pues esto lo vamos a calcular como momento de inercia respecto de O por la velocidad angular, que es lo que tenemos que calcular. Entonces vamos a calcular el momento de inercia. Como son tres cosas, pues el momento de inercia tenemos que hacerlo por separado. La I primero de la barra, vamos a llamarla IB, más la I del disco, vamos a llamarla ID, y más la I de la bala, que vamos a llamarla I bala, para que así no lo confundamos. El I de la barra. Bueno, pues nosotros sabemos la fórmula del momento de inercia de una barra delgada
con respecto a su centro. Pero como aquí lo tenemos que hacer respecto del punto O, pues debemos aplicar el teorema de Steiner. El momento de inercia respecto a su centro y de la barra igual es 1/12 de la masa por la longitud de la barra al cuadrado. Pero como tenemos que pasarlo al punto O, más el teorema de Steiner me dice que más toda la masa por la distancia al cuadrado que separa los dos puntos, que en este caso es de medios, ¿no? Pues esto lo podréis hacer con cuentas, bueno, ya no doy el resultado final total. Esto es el de la barra. Luego queremos el del disco. Bueno, el del disco, nosotros no sabemos el momento de inercia respecto a su centro. Entonces tenemos que aplicar Steiner para llevarlo al punto O. Respecto a su centro es un medio, la masa del disco lo hemos llamado M1, M1 y por el radio del disco al cuadrado. Luego lo pasamos al punto O aplicando Steiner más toda su masa M1 por la distancia al cuadrado. Y la distancia tiene que ser el radio más la longitud de la barra. Todo esto al cuadrado. Ya tenemos el momento de inercia del disco. Y el momento de inercia de la bala, pues eso simplemente aplicando la definición de momento de inercia. Consideramos que es una masa puntual y decimos masa de la bala, momento de inercia es masa de la bala por la distancia al cuadrado. Como la suponemos alojada en el centro, pues D más R todo al cuadrado. Bien, pues estos momentos de inercia, que como hemos dicho al principio, los tenemos que sumar, pues esto me daría un momento de inercia de 0,040079. Pongo todos los decimales para que comprobéis. Y estos son kilos por metro cuadrado. Bueno, pues ya tenemos el L antes y el L después para poderlos igualar. Al igualarlos, pues entonces tendremos que el L antes que ya lo hemos calculado, es igual al momento de inercia respecto de O, que ya lo hemos calculado, por la velocidad angular. Entonces, como la primera pregunta era la velocidad después del choque, dividiendo ambos valores, momento angular dividido entre el momento de inercia respecto de O, bueno, no lo hemos puesto, respecto de O. Pues esto os tiene que salir una velocidad angular de 6,634 radianes segundo. Primera pregunta del problema. ¿Con qué velocidad angular comienza a moverse cuando la bala ha quedado incrustada? Pues esta es la respuesta. Luego dice que qué energía se pierde. Bueno, la energía la podemos calcular, la energía antes, luego la energía después y vemos a ver cuánta ha perdido. La energía antes simplemente es la energía cinética que lleva la bala, un medio de la masa de la bala m por su velocidad al cuadrado. Y la energía que lleva después, pues es la energía del sólido rígido que gira, es decir, un medio, momento de inercia respecto a O, que ya lo hemos calculado, por la velocidad angular al cuadrado, que ya la hemos calculado. Como tenemos todo, si restamos la energía de después, justo después del choque, menos la energía antes, pues nos dará la diferencia de lo que ha perdido. Tenemos todos los valores numéricos, hacéis la cuenta y comprobaréis que aquí se pierde una energía, sale negativo, de menos 6,91 julio. Eso es la energía que se ha perdido, Joule, la energía que se ha perdido en el choque.
la que tenía ante la bala y luego la que queda en el sólido rígido, pues hay una diferencia. Y después nos pide que qué ángulo habrá girado. Es decir, si tenemos así el péndulo, pues lógicamente al moverse, pues gira un ángulo, ¿no? Pues este es el ángulo que deberemos de calcular. Para eso lo que voy a hacer es suponer concentrada toda la masa, las tres, la barra, esto no es la barra, o sea, esto es la distancia, ¿no? Punto O, y voy a calcular el centro de masas, el sólido rígido, toda la masa concentrada en su centro de masas. ¿Dónde estará el centro de masas? Bueno, tiene que estar lógicamente en la vertical, ¿no? Pues solamente tenemos que calcular esta distancia. Vamos a llamarla I centro de masas. Pues el I centro de masas, aplico la definición de centro de masas, que es cada masa por su distancia al origen sumadas y luego abajo todas las masas, o sea, hay tres. Primero, masa de la barra por su distancia, que era ¿cuánto? De medios, ¿no? Que es el punto de su centro de gravedad. Es decir, la barra es una masa M concentrada en D medios. Esto es para la barra. Y luego para la bala y el disco, pues tendríamos la masa de la bala M más la masa del disco M1, esto que se vea bien, M1, por la distancia al origen, que como hemos dicho antes, está en el centro, luego tendrá que ser lo que mide la barra más lo que mide el radio del disco. Y luego la suma de la masa, de la otra masa y de la otra masa. Bueno, pues esto me sale una distancia de 0,2125 metros. Es decir, está en la vertical a esa distancia del punto de giro. Entonces ya podemos calcular el ángulo entendiendo que está toda la masa concentrada ahí. Esto gira, pim, 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 por aquí, se pone aquí. Vamos a hacerlo bien. Entonces tendremos aquí un ángulo que ha girado, que podemos llamarlo teta, y ese ángulo teta lo vamos a hacer el coseno. Coseno de teta igual contiguo esta distancia entre hipotenusa, y esa distancia es la altura que ha subido, la altura que, o sea, la distancia del centro de masas menos la altura que ha subido, dividido entre la hipotenusa, que es la distancia del centro de masas. Muy bien, pero ¿qué altura ha subido? No lo sabemos. Vamos a calcularlo por el principio de conservación de la energía. La energía que tiene una vez que ya la bala se ha incrustado, 1/2 de I por omega al cuadrado, la va a gastar en subir una cantidad, es decir, en incrementar su energía potencial. La masa, las 3 M más M más M1 por la gravedad y por la altura. Como tenemos todo, pues esto es respecto de O. Como tenemos todo, nos calculamos la altura. Y la altura, poniendo los valores numéricos, os tiene que salir 0,11449 metros. Por lo tanto, teniendo todo ya, la distancia del centro de masas, la altura que sube, pues podremos calcular el coseno, y con el coseno nos calculamos el ángulo, que resulta ser numéricamente, a mí me salen 62,53 grados.
62,53 grados es el ángulo que gira el péndulo con la bala.